El día de hoy les voy a enseñar cómo crear su laboratorio en casa para virtualizar y aprender uno de los firewalls open source más utilizados de la actualidad, pfSense, la última versión comunitaria 2.81 más actualizaciones usando VirtualBox en Windows. Así ustedes podrán iniciar su curva de aprendizaje y vamos a trabajar con una red real, lo cual será de mucha utilidad para su día a día si están aprendiendo redes. Y sobre todo no solo podrán aprender pfSense, sino todos los sistemas que VirtualBox soporta para que sigan educándose. Recuerden que nunca hay que dejar de aprender. Será un video con mucho contenido, no será un video corto, ya que siempre trato de dar mucha información. Mi nombre es Pedro el Perico Moreno y arrancamos. Requisito de hardware. Al equipo donde instalamos el software para virtualizar, en el mundo de la virtualización que se le conoce como el equipo host. Este equipo, el chip o el CPU, muy importante, 64 bits, ya sea Intel o AMD, pero que soporte la virtualización. Y es muy sencillo, váyanse a Google, busquen el chip, revisen las especificaciones. Si viene la opción de virtualización, regresen al equipo host, vayan al BIOS y habilítenlas. Si están apagadas, porque a veces vienen apagadas, las prenden porque se van a ocupar. Disco duro, 20 GB. Para este ejemplo nada más es más que suficiente. Ahora, si van a instalar o virtualizar más sistemas, van a ocupar más espacio libre en su disco duro. Para este ejemplo, repito, con 20 GB es más que suficiente porque vamos a tomar de aquí 16 GB para pfSense, el resto para instalar VirtualBox, que se lleva aproximadamente menos de 300 megas. Memoria RAM, mínimo 8 GB. Vamos a utilizar Windows 11, así que él utiliza de fábrica menos de 4 GB, me quedan 4. 2 se lo voy a entregar a pfSense, me van a quedar 2 GB libres, pero si en su caso van a virtualizar más sistemas y los van a correr de manera simultánea, van a ocupar más memoria RAM para que lo tomen en cuenta. Interfase de red, vamos a virtualizar un firewall, mínimo ocupamos 2 interfaces, WAN y LAN. Regularmente los equipos traen una sola interfase, hay que buscar la segunda. Y después de esto el switch de red, mínimo 5 puertos, porque les digo, vamos a trabajar con una red real. En su caso de 1 GB, pero son de 100 megas, no hay problema, pero consigas un switch. Y este es opcional, el equipo inalámbrico, el access point, porque realmente si nos vamos a las empresas tenemos switches, tenemos firewall, tenemos equipos access point. Por ello, como les digo, vamos a trabajar con una red real. Y por último, el proveedor de internet, que en mi caso me entrega el servicio por DHCP. Así que con esto pasamos a la siguiente filmina. Ahora bien, les muestro aquí mi laboratorio. Aquí podemos observar lo siguiente. Vean cómo yo tengo conectado los componentes. Aquí tenemos el equipo host corriendo Windows 11. Aquí tenemos el switch. Aquí tenemos mi access point y el equipo con el que estoy grabando. Posiblemente ustedes van a trabajar directamente en el equipo host. En mi caso lo tengo por separado y lo estoy administrando a través del remote desktop o escritorio remoto. Así es como estoy conectado a este equipo. Ahora bien, la red que va a proteger pfSense, o sea, la LAN es una clase C, va a ser la 192.168.2.0 máscara 24. Y pueden observar que mi equipo de cómputo es el IP, tiene IP estática, que es la .50, el equipo host es el 51, pero están dentro de la LAN, por eso se pueden comunicar sin problema. Aquí lo que tienen que poner mucha atención son los chips de su equipo host. En mi caso, más adelante los vamos a ver. El que termina en 74L está conectado a mi proveedor de internet y el que termina en 79LM está conectado a el switch. Ahora bien, vamos a ver cómo se mira el laboratorio una vez que instalemos VirtualBox. Lo vamos a ver de la siguiente manera. Va a ser el servidor de máquinas virtuales y así está conectado. Pero ahora veamos cómo se mira cuando ya esté corriendo pfSense. Observen, aquí lo tenemos ya virtualizado. Aquí está su LAN. pfSense tenemos que asignarle un IP en su interfaz LAN para que se pueda comunicar con los equipos que va a proteger. En este caso es el nodo número 1. Este pfSense, este firewall, va a ser el gateway, DNS y el DHCP para esta LAN. Por lo tanto, vamos a asignar IPs de manera dinámica conforme se van conectando los equipos. Vamos a prender 2 clientes, un Windows 11 y mi smartphone conectado al access point y el cliente 1 conectado al switch. A mano izquierda tenemos los parámetros que vamos a asignarle a pfSense cuando empecemos la configuración, lo vamos a ver más adelante.
los DNS. El rango de IPs que voy a asignar de manera dinámica es del 100 al 150. Por eso pueden observar ustedes que el servidor, en este caso de mi equipo host, es el 51 y mi equipo con el que estoy grabando es el 50. No chocan con el rango que va a entregar el DHCP. Así que así vamos a ver al final. Aquí podemos ver la LAN de pfSense y su WAN. Recuerden, los chips es muy importante. Ahora, a este recuadro a mano derecha, quiero que le pongan mucha atención. Para que VirtualBox o regularmente las plataformas de virtualización manejan, tienen los modos de cómo trabajan los switches o las interfaces de red. En este caso, la mayoría tiene lo que es el modo bridge, lo cual significa que si queremos que la máquina virtual tenga comunicación con la red física, salga a internet, si comunico con los equipos de la LAN, debe ser en modo bridge. Esto lo vamos a ver más adelante. Esta parte es muy importante, para que lo tomen en cuenta. Todas las plataformas de virtualización tienen el modo bridge y es la misma característica. Cuando queremos que tenga comunicación con la red física, debe ser en modo bridge. Así que vamos a pasar a los pasos. Aquí tenemos los pasos. Número 1, hay que descargar pfSense. Yo ya lo descargué, solamente les voy a mostrar los pasos. Les comento, hoy en día la instalación de pfSense tenemos que estar conectados a internet. Pero muy importante, antes de descargarlo, vayan a la página de netgate.com, específicamente la de shop.netgate.com, y regístrense, lo van a ocupar. Yo estoy registrado, ¿ok? Entonces, para la descarga, vámonos aquí a la página de pfSense. Vámonos aquí a descargas. Pone la versión 2.8.0, no se preocupen, el instalador nos da la opción de la última versión, así que le damos aquí un clic en descargas. Vean cómo nos manda shop.netgate.com. No tiene ningún costo el instalador. Aunque instalemos 1000 máquinas virtuales, solamente ocupamos una sola imagen. Le damos aquí, seleccionamos el tipo de imagen que vamos a descargar. Nos da 3 opciones. Nosotros nos vamos por la que dice AMD ISO Virtual Machines. Le agregamos al carrito, solamente una ocupamos. Vámonos al carrito. Yo ya estoy firmado, les comenté, solamente uno, no tiene ningún costo, y vámonos al checkout, como si fuéramos a comprar. Y aquí nos arroja la información de la dirección que es nuestro perfil, la dirección. Vamos a la parte baja, le damos aquí, seleccionamos el checkbox para aceptar y le damos completar orden. Aquí ya está listo, ya se llevó a cabo el pedido. Aquí podemos ver ahora sí que la factura. Pero no se preocupen, aquí les va a dar un link para descargarlo. Si no se los muestra en unos segundos, no se preocupen, en su correo les va a llegar un link para la descarga, ¿ok? Entonces ya lo descargamos. Yo ya lo tengo, por eso yo ya no lo voy a descargar. Aquí lo tengo ya, lo baja comprimido. Ya descomprimido, aquí lo tenemos, aquí está la imagen, el archivo que le tenemos que dar a VirtualBox, ¿ok? Vámonos a descargas, regresamos a los pasos. El segundo, hay que descargar VirtualBox. Vámonos a la página oficial, vámonos aquí a virtualbox.org. Creo que la última versión es la 7.2.6, creo, ahorita la vamos a ver. Y aquí está la página oficial, vámonos aquí a descargas. Yo también lo descargué. A mano izquierda las diferentes plataformas que soporta, en nuestro caso un equipo Windows. Le damos un clic para la descarga, la cual yo lo tengo también, solamente les quiero mostrar los pasos. Aquí lo tenemos, 7.2.6, aquí ya empezó la descarga. Así que no hay problema, no lo ocupamos, pero así como lo descargamos. Ahora sí, regresamos a los pasos. Vamos al número 3. Viene la instalación de VirtualBox. Ahora, posiblemente durante la instalación les indique que les faltan unas librerías, específicamente esta, Microsoft Visual C++, Redistributable Layers. Es la que ocupamos, posiblemente les mande una ventanita. Yo ya la instalé, se las quiero mostrar. Miren, yo ya la tengo instalada. Vámonos a programas. Esta, miren, aquí está, ok. La ocupamos en dado caso que se les marque ese mensajito. Así que aquí les voy a dejar en la descripción de dónde la podemos descargar. Este link se los voy a dejar. Esta es la que ocupamos, la última versión, latest version para Windows 11. Y aquí la tenemos abajito, realmente aquí está, miren, para X64. Es la que descargamos nosotros, también ya la descargué, aquí la tengo yo. Aquí la tenemos, vean, aquí está. Así que la instalamos primero y luego ya procedemos con la instalación si les marca el mensajito. Ahora sí, vamos a instalar a VirtualBox, botón derecho.
y lo vamos a hacer como administrador. Para empezar, ahora sí, le decimos que sí. Aquí está VirtualBox. Es muy sencilla realmente la instalación de VirtualBox. Le damos Next. Aceptamos los términos. Así como está, no hacemos ningún cambio. Le damos Next. Le decimos que sí. Posiblemente dice que se desconecte porque va a hacer modificaciones de las interfaces de red. Le decimos que dependencia es lo que es Python. No me preocupa. Le decimos que yes. Le damos Next. Y que empiece la instalación. Es la versión 7.2.6 AMD 64 bits. Que son chips de 64 bits, en ese caso Intel o AMD, no hay problema. Aquí empieza la instalación, está copiando los archivos. Creo que más o menos la instalación lleva como unos menos de 300 megas lo que consume. Aquí está, miren, ya terminamos, le damos Finish y va a arrancar lo que es VirtualBox. No ocupamos reiniciar el equipo. Vamos a minimizar, aquí lo tenemos, vean, aquí está. Ayuda, versión, aquí está. Cerramos, vámonos a los pasos. Ya instalamos VirtualBox, ya arrancó VirtualBox. Vamos a revisar sus parámetros de fábrica. Así que vamos a ver aquí preferencias. Vamos a abrir toda la pantalla. Aquí es donde va a almacenar lo que son las máquinas virtuales que vamos a estar agregando. En este caso, vamos a darle aquí en opción experto. Este folder no está creado todavía. Lo vamos a crear más adelante. Vean, aquí no vamos a hacer ninguna modificación aquí. Pasamos al idioma. En este caso lo tenemos en español. Pantalla, tampoco hacemos ninguna modificación. No tenemos un proxy. Muy bien. Ya vimos todo esto. No vamos a hacer ningún cambio. Lo único es este folder. Vamos a crear un folder donde va a almacenar las máquinas virtuales. Así que vámonos a irnos aquí al C. Buscamos nuestro usuario. Ex-user. Y aquí tenemos, vamos a crear uno que se llame... y se lo vamos a entregar. Nuevo folder, VirtualBox, y esto lo vamos a entregar. Aquí le vamos a indicar dónde. Otro usuario, aquí está VBox, ahí donde vamos a almacenar todas nuestras máquinas virtuales. Muy bien, y le damos a aceptar. Listo. Ahora bien, vámonos a los pasos. Lo que sigue, vamos a tener que agregar también la imagen de pfSense a la tienda, digamos a la tienda de VirtualBox, la imagen ISO que descargamos para que esté disponible para las máquinas virtuales. Vámonos aquí a la izquierda donde dice medio, discos ópticos, y aquí vamos a agregar uno. Vamos a buscar donde descargamos a pfSense, aquí está, y se lo vamos a entregar, aquí está. Cuando creamos la máquina virtual de pfSense, vamos a ocupar este archivo para que se lo entregue VirtualBox a la máquina virtual que vamos a agregar, en este caso la de pfSense. Y lo mismo si van a virtualizar otras plataformas, aquí tienen que agregar las imágenes ISO para que se las entreguen a sus plataformas que van a virtualizar. Así que listo, ya le entregamos lo que es la imagen. Y el paso número 6, ahora sí, vamos a crear la máquina virtual para pfSense. Vámonos a VirtualBox. Vamos a ir aquí a la parte principal, inicio, y dice aquí nueva, máquina virtual, el nombre. Yo le voy a colocar así, ustedes si le quieren poner otro nombre no hay ningún problema. Vean que se va a ir a la ruta que creamos. La imagen aquí, vamos a seleccionar la que agregamos, aquí aparecen, vean, aquí está la imagen. El tipo es un BSD, FreeBSD 64 bits. Esta opción no la ocupamos. Vamos a abrir toda la pantalla. Vamos aquí a Specify Virtual Machine Hardware. Aquí es donde le decimos memoria RAM. Dijimos y vemos el diagrama, dice que son 2 núcleos, 2 GB de RAM, 16 GB de almacenamiento. Regresamos. Aquí vamos a cambiarle a 2048. 2 GB. CPUs virtuales 2. Ahí está. Lo de aquí que es UFI, así es. Disco duro. 16 GB es más que suficiente realmente para aprender pfSense. Es un firewall, así que no ocupamos tanto almacenamiento realmente. Con 16 es más que suficiente. Y aquí muy importante, voy a decirle que reserve todo el almacenamiento en un solo golpe. ¿Qué significa? Algunas máquinas virtuales tienen la opción de, conforme va solicitando almacenamiento la máquina virtual, él lo va generando en bloques de 2 GB. En este caso yo quiero que lo haga de una sola vez, en un solo paso, genere todo el almacenamiento, porque al final
todo se lo voy a entregar a la máquina virtual, por eso le estoy diciendo aquí que lo reserve completamente. Y de aquí lo que sigue, le damos a dar terminar y van a ver cómo va a empezar a crear. Ahorita está creando el disco duro, todo lo que está llevando a cabo para crear la máquina virtual, pero principalmente el disco duro. Aquí solamente esperamos unos segundos y continuamos. Listo, ya terminó, vean, aquí está la máquina virtual de pfSense. Vamos a hacer aquí unos, vean, vamos a observar, miren. El tipo es un FreeBSD, el nombre, 2 GB de RAM, 2 procesadores, tiene disco duro virtual, el UEFI habilitado para que tenga opciones más recientes de hardware. La pantalla no es tan importante, el almacenamiento, aquí está el nombre del tipo BDI, 16 GB, y tiene también conectado lo que es lo que es el disco, el ISO para la instalación. Audio, ahorita lo vamos a habilitar, no lo ocupamos. La red, le asignó una, tipo NAT, vamos a hacer los cambios, recuerden que debe ser en modo bridge. USB y lo demás, capas compartidas, esto no me interesa mucho, así que vamos a hacer ajustes. Vámonos aquí, configuración, vamos a abrir toda la pantalla, vamos a hacer aquí unos pequeños ajustes. Esto aquí no lo vamos a cambiar en sistema. Aquí el chipset lo voy a cambiar y el ICH9 para que emule hardware más reciente. Este es un hardware ya muy antiguo, así que mi equipo de cómputo tiene hardware más reciente, así que podemos emular chips más modernos. TPN no lo seleccionamos, el mouse tampoco, no lo ocupamos. El UEFI, aquí lo seleccionamos, vean cómo va a bootear primero el floppy, luego la unidad óptica y luego el disco duro, así que lo primero que va a arrancar es la unidad óptica, ahí tenemos el punto ISO. Vámonos aquí donde dice la placa base, vámonos a procesador, tenemos dos, voy a habilitar aquí el PAE, son características del CPU. Si tiene opción la máquina, lo que es VirtualBox, de mandarle esas características a la máquina virtual, en este caso pfSense, le va a mandar características de lo que es el CPU del equipo host. Bien, placa base. Aceleración, esto lo manejamos aquí como está de fábrica, no hay problema. Vámonos a placa base, estamos en sistema. Vámonos a pantalla. Aquí no es tan importante esto realmente, no es algo característico de un firewall, lo que es la parte gráfica. Vámonos a almacenamiento. Aquí sí vamos a hacer unos pequeños cambios. El tipo, atributos. Vamos a utilizar el AHCI. Y aquí vamos a seleccionar el disco duro. Es el controlador, el disco duro. Y aquí le vamos a decir que se comporte como una unidad sólida. Muy bien, para que tenga mayor desempeño. Claro, para decirlo a VirtualBox, si es posible, nos da un pequeño rendimiento extra. Claro, también tiene que ver mucho el hardware que tenemos para que soporte estas características. Pero no afecta para nada, ¿eh? Es un laboratorio realmente. Entonces de aquí la imagen ISO no hay ningún problema. Vamos al audio, como les comenté, es un firewall, no ocupamos audio. Que quite esto, no lo ocupamos. La interfaz de red, recuerden que les comenté, debe ser en modo bridge. Aquí de fábrica lo pone como NAT. Le damos un clic y le ponemos de aquí adaptador puente. Bridge o puente. Aquí lo seleccionamos. Muy importante, recuerden, les dije los chips, hay que poner atención en los chips. Dije que la primera interfaz es la WAN, es la que termine como 74L. Les quiero mostrar lo siguiente, vamos a ver las interfaces que tenemos aquí en mi máquina para que las identifiquemos. Así lo mismo ustedes, vean. Yo tengo 4 interfaces, yo les puse una etiqueta aquí. Esta es la WAN y esta es la LAN para VirtualBox. Vean, recuerden que les dije, la WAN es el chip que dice 74L. Ustedes identifiquen cuál está conectado a su proveedor de internet. Así que vámonos a VirtualBox. La WAN, la primera es 74L. Adaptador 1, habilitado tipo puente. Aquí la selecciono, 74L. Esta es. Y va a emular este chip, un Intel Pro 1000MT Desktop. Es el que va a emular. Lo demás, así como lo tenemos, lo dejamos de fábrica. Vámonos con el adaptador número 2. Recuerden que ocupamos WAN y LAN. Ahora les comenté que el otro chip es la LAN, que aquí le puse esta etiqueta yo. Es el 79LM, es el que está conectado a mi switch. Así que vámonos a VirtualBox. Y aquí el segundo adaptador lo habilitamos. Y le ponemos aquí en puente. Y seleccionamos el 79LM. Este es el correcto, los demás los dejamos de fábrica. Esta es la dirección MAC que le va a generar de manera automática. Así que pasamos con la siguiente opción, que es interfaces seriales, no nos interesa. El USB tampoco me afecta, así lo dejamos y ya listo. Le damos a aceptar. Entonces ya tenemos aquí todo listo para arrancar pfSense.
Así que le damos iniciar. Vámonos a los pasos. Y ajustamos el paso 7 y arrancamos. Estamos en el paso número 8. Ya arrancó pfSense, aquí lo tenemos. Voy a quitar las opciones de aquí. Ya está arrancando. Que no muestre estos mensajitos. Voy a ir un poquito la pantalla. Como todo sistema operativo, está arrancando y reconociendo todo el hardware disponible que le está dando lo que es el CPU, lo que es VirtualBox a la máquina virtual. Bien, aquí le damos aceptar, no ocupamos el mouse, con el puro teclado vamos a hacer todo. Le damos enter. Vamos a ver, cancelamos y le damos enter. Listo. Paso número 1, así como está le damos enter, vamos a instalarlo. Dice lo primero, hay que configurar las interfaces de red, le damos enter. La primera, recuerden que les dije es la WAN, así la tengo identificada yo ya, es la WAN, le damos enter. Que proceda porque va a tomar el IP de manera dinámica, ya que mi proveedor de internet me entrega por DHCP, así como está le damos enter. Ahora nos pregunta la interfaz de LAN, no lo ocupamos para la instalación, así que no la vamos a asignar, le damos enter. Dice que no está la LAN asignada, la WAN está activa, así que le damos enter para que continúe. Si todo está en orden, ya está comunicándose con los servidores de Netgate para instalar pfSense. Solamente hay que esperar. Listo. Dice que no tenemos una suscripción del pfSense Plus, que es la versión comercial de pfSense, no la ocupamos. Le vamos a indicar aquí, como dice a mano izquierda, instalamos la versión comunitaria, la CE, así que le damos enter. Así como está de fábrica, va a ser el file system, va a ser tipo ZFS, así que le damos a dar OK, enter. Un solo disco duro, no tenemos redundancia, le damos enter. Aquí ya encontró el disco duro, dice gigas, VirtualBox Hard Disk, le damos enter. Ahora sí, es última oportunidad, va a llevar a cabo la instalación y va a sobreescribir todo lo que tenga el disco duro, así que le decimos yes y le damos enter. Empieza la instalación. Ahora sí, como les comenté, recuerden que les dije, ya me mostraba la 2.8.0 y aquí ya me dice que tengo disponible 3 versiones, 2.7.2, 2.8.0, pero vamos por la más reciente, 2.8.1, así que la seleccionamos y le damos enter. En este momento ya está haciendo la configuración de la máquina virtual del disco duro y ya empezó a descargar los paquetes requeridos, así que solamente vamos a esperar para que lleve a cabo la instalación y regresamos con ustedes. Listo, ya terminó, vean, no marcó ningún error, todo fue con éxito. Le damos a dar aquí enter, va a reiniciar y automáticamente va a arrancar pfSense. Ahí viene, ahora sí está pfSense arrancando desde VirtualBox, ya está virtualizado. Lo mismo el procedimiento donde reconocimiento de hardware. Vamos a ver los pasos. Ya estamos aquí en el 8, ya arrancó la máquina virtual, ya instalamos. Estamos en el 9, que es la configuración, fase número 1, ajustes de red. Así que vámonos a pfSense. Está configurando la WAN. Ahorita van a observar cómo la LAN no está habilitada, no nos va a aparecer. Ahorita la vamos a habilitar. Como no lo habilitamos cuando lo instalamos, pues él automáticamente la tiene apagada, pero ahorita la vamos a prender, no se preocupen. DNS Resolver, que es el DNS caché de pfSense. Recuerden que vamos a habilitar el DHCP, el DNS, y va a ser el gateway para esta red. Últimos pasos y arrancamos. Listo. Aquí podemos observar FreeBSD, AMD 64 bits, pfSense, es el hostname que le coloca, esto lo vamos a cambiar. VirtualBox Machine, el ID de Netgate que le asigna de manera aleatoria. Bienvenido a pfSense 2.8.1 versión release. Aquí tenemos el IP que le asignó mi proveedor de internet. Vamos a ver el diagrama, recuerden. Mi WAN me asignó tanto IPv4 como IPv6. No tengo habilitado la LAN, ahorita la vamos a habilitar. Así que vámonos a los pasos. Vámonos con la fase número 1, ajustes de red. Así que aquí vamos a reasignar las interfaces. Voy a seleccionar la opción, aquí no ocupamos el mouse, que se los quiero comentar. Aquí vamos a seleccionar la opción número 1 para asignar interfaces. Le damos 1 y le damos enter.
Bien, encuentra dos interfaces, M0, que yo sé que es la WAN, M1 es la LAN, dice que está down porque la deshabilitó, vamos ahorita a habilitarla. Nos pregunta que si queremos habilitar VLANs, le decimos la N de no y le damos Enter. Me pregunta quién es mi interfase WAN, quién está conectado a mi proveedor de internet, EM0, Enter. Me pregunta tu interfase LAN quién es, EM1 y le damos Enter. Me dice que si podemos proceder, le digo la Y, Yes, y le damos Enter y va a empezar la reconfiguración. Esperamos solamente unos segundos para regresar a el menú. Ahorita ya habilitamos las dos interfaces, tanto la WAN como la LAN. Y van a observar, por de fábrica regularmente pfSense, la LAN, tiene la IP 192.168.1.1. En este caso van a observar ustedes que no va a tener IP, no se preocupen, se la vamos a asignar. Ya nos aparece la LAN. Ahora lo que sigue, vamos a configurarla, vamos a seleccionar la opción número 2 para asignarle el datos de la red. Recuerden que la LAN dijimos que es la 2.1, ¿ok? Vamos a ver la opción 2, le damos Enter, seleccionamos la opción 2 que es la LAN porque la WAN ya está configurada, le damos Enter. Nos pregunta que si está configurada por DHCP. No, ya lo acepta, pero en este caso vamos a colocarle una IP estática, que es lo más recomendable. Le decimos que no. Nos pregunta el IP 192.168.2.1. Le damos Enter. Máscara, recuerden, no se olviden, la red es la LAN máscara 24. Le ponemos 24, le damos Enter. Nos pregunta que si tenemos un gateway o un router arriba de pfSense. No tenemos, le damos Enter. Nos pregunta que si vamos a configurar IPv6 en la LAN, le decimos que no, Enter. Nos pregunta la IP IPv6, no tenemos ninguna, le damos Enter. Nos pregunta si vamos a habilitar el DHCP server. Recuerden que dijimos que sí, es el rango del 2.100 al 150. Así que regresamos, le decimos que sí, con el Yes, el rango 192.168.2.100, Enter. A él 192.168.2.150 y le damos Enter. Dice que si queremos revertir de HTTPS a HTTPS, ¿qué significa? El GUI de pfSense a través del navegador es de fábricas HTTPS. Nos está preguntando si queremos que sea HTTP. Le voy a decir que no, que continúe con el estándar que es el HTTPS, que es más seguro. Listo, ya terminó. Vean, dice que si queremos asignar, vayamos a este link a través del navegador y podemos verlo. Le damos Enter. Vamos a habilitar rápidamente. Les comenté, recuerden que les dije que mi host tiene el 51 y mi equipo es el 50. Entonces, vamos a pinguearlo porque estamos en el mismo rango y ya está habilitada la interfase. Vean cómo ya tiene IP, la LAN. Vamos a ver si me responde. Algo muy rápido. Vean cómo tengo comunicación. Vámonos a los pasos. Así que ya configuramos el paso 9, ya validamos la comunicación del equipo host, ya pude conectarme con pfSense, del 51 pingué al 2.1, así que ya está en línea. Vámonos a los pasos. Vamos a abrir el navegador, vámonos con el paso 11, vamos a acceder al GUI. Abrimos la pantalla, Enter 2.1. No es privada, no se preocupen, esto es muy normal porque él utiliza un certificado creado por él mismo, por lo tanto el navegador se pone como un warning, ¿no? Y está seguro que te quieres conectar, sí, adelante. Pantalla inicial de pfSense, el GUI, vamos a la filmina, admin pfSense, así viene de fábrica, es el usuario admin y la clave es pfSense y va a correr el segundo, la fase 2 de la configuración, el wizard de pfSense. Aquí arrancamos, le damos next. Le damos next, empezamos el hostname, recuerdan, vamos a la filmina, dijimos que es mi firewall.voz.local. Mi firewall.voz.local. ¿Listo? Los DNS que vamos a utilizar es el 88 y el 99. Los de Google y del otro proveedor. Quitamos este porque con este le indico que no voy a aceptar los DNS que me entregue mi proveedor de internet en la WAN. Yo quiero utilizar estos DNS. Le damos Next. Seleccionamos nuestra zona de horario. En mi caso estamos en Tijuana. Listo. Y le damos Next. La WAN está configurada por DHCP. Así es. Continuamos. Le damos Next.
la LAN 2.1 ya lo hicimos, pero solamente estamos aquí reafirmando, máscara 24. La clave aquí se pone una clave ultra mega compleja, mínimo si los van a hackear que le batallen. Ponemos la clave y la repetimos, le damos next. Listo, le decimos que no, que recargue los cambios. Está llevando los cambios en este momento. Listo, ya terminamos con éxito. Le damos finish. Aquí los términos de Netgate. Aceptamos. Una encuesta. Cerramos. Listo, aquí tenemos el dashboard de pfSense. Aquí está el soporte en dado caso que requieran soporte de Netgate. Es un laboratorio, por el momento no ocupamos, así que lo vamos a quitar. Estos se llaman widgets. El dashboard de pfSense son widgets. Y aquí tenemos varios que podemos agregar. En este caso voy a quitar el de soporte. Y aquí está de fábrica. Arranca con estos dos. Bueno, 3 discos con el disco duro. Datos del sistema y las interfaces. Así que vámonos aquí a mover este acá. Vamos a moverlo para arriba. Ahí está, que se quede aquí arriba. Así cuando nos firmamos es lo primero que vamos a ver. Ahora sí, aquí tenemos ya pfSense en ejecución. Vámonos a los pasos. Voy a quitarlo de aquí. Lo voy a mover. Aquí está. Paso 2 ya lo hicimos, que fue la fase 2 de configuración. Ya vimos el dashboard. Vamos a hacer unos ajustes generales. Vamos a irnos a... ¿Dónde está? Acá está. Listo, aquí tenemos... Vamos a ajustes generales. Lo primero que voy a hacer, vamos a ver. Miren, vamos a hacer los ajustes. Vámonos aquí a System. General Setup. A ver, perdón, aquí me pasó algo, faltó algo. Al mover esto, cuidado aquí nada más. Nos pasa lo mismo. Vamos a moverlo. Aquí lo vamos a colocar. Y para que se mantenga hay que salvar. Por eso me marco esa ventanita. Cuidado por ahí. Bien. Ajustes generales. Vámonos aquí. General Setup. Aquí tenemos el hostname. Esto lo podemos cambiar en cualquier momento. Aquí solamente yo quiero. Este es más que nada más que estético. El Fully Qualified Domain Name. Y aquí abajito que coloque un banner. Cuando nos firmemos. Así cuando alguien se firme, si quiere conectar, les aparezca esto. Le damos a salvar. Y vamos ahorita a hacer una validación de esto, que aparezca. Vamos a dar aquí. Aquí es para salirnos un logout. Vean, aquí está, miren, una leyenda. Y pueden colocar ustedes algún banner ahí con reglas de la empresa. Nos firmamos. Bien, y vámonos aquí, después de partes generales, vámonos a irnos aquí a Advanced. Aquí vamos a habilitar solamente el SSH, por si más adelante la vamos a ocupar. Le damos a dar salvar. Y aplicó los cambios. Firewall, aquí no vamos a hacer ningún cambio. Esto aquí lo mantenemos. Vámonos aquí a la parte de networking. Ahorita no vamos a hacer ningún cambio. El único va a ser aquí. No, por el momento no. Aquí lo mantenemos. Y listo. De aquí voy a ir aquí a Status, System Logs. Aquí son los logs muy importantes. Settings. De fábrica pfSense, los logs pone los más recientes al final y los últimos al principio. Yo quiero que sea la inversa. Que los primeros logs sean los más recientes. Por eso aquí le voy a revertir con esto. Que me muestre los más nuevos al principio. Así cuando yo entro a los logs, que me meto los más modernos. Porque estoy buscando un troubleshooting. Quiero ver los logs más recientes. Aquí le estoy cambiando esa lógica. Le damos aquí el save. Listo. Esto es normal. Hicimos un cambio. Nos quiere notificar algo. Vamos a darle un clic. Como habilitamos SSH, ya generó las llaves, es una notificación que nos da, marcamos como leído y listo. Vámonos al dashboard, vámonos a los pasos, ajustes generales, vámonos a la WAN. Fueron muy pocos los ajustes generales en la WAN. Si se dan cuenta, pfSense me entregó el proveedor IPv4 y IPv6. Ahorita no me interesa IPv6, vamos a eliminarla. Vámonos a interfaces. Aquí está, miren, le voy a decir que no, que ninguna, que por IPv4. Le damos salvar, aplico los cambios. Importante aquí, cuando ven esto, aplíquenlos, de lo contrario no va a llevar los cambios, Muy importante aquí que los apliquen. Le damos que los lleve a cabo. Ahora bien,
Vámonos a routing porque ahí me sigue. Aquí solamente ya no le pidió, ya no le aceptó el IPv6 al proveedor, pero no borró el gateway IPv6. Aquí lo vamos a borrar. Aceptamos y nos quedamos con solamente la IPv4. Ahora bien, el gateway pfSense lo que hace es para validar si está habilitado el servicio o el proveedor de internet está en línea, le está pingueando. De fábrica está pingueando el primer nodo camino hacia internet, que es el gateway del proveedor de internet, que es lo que es, ahorita lo vamos a ver, acá lo tenemos, en routing, este IP el 254. Pero yo quiero que pinguee un IP externo, para ahora sí validar que realmente se cayó el servicio. Aquí solamente voy a hacer un cambio y le voy a decir a la WAN que el monitor va a ser, por ejemplo, 111, siempre y cuando no tenga problema para comunicarme con él, porque lo que hace es pinguear, lo está pingueando constantemente. ¿Okay? Le damos al bar, aplicamos el cambio y vamos a hacer lo siguiente. Aquí se pueden dar cuenta, tenemos solamente 3 widgets. Entonces voy a agregar el de gateway, por aquí va a estar, aquí está. Listo, aquí está. Aquí tenemos una llavecita en cada widget para poderle hacer pequeños cambios. Por ejemplo, aquí el del gateway, le doy un clic y me da estas opciones. Yo quiero que me muestre los dos. Le damos salvar. ¿Qué significa los dos? El gateway y el IP que está monitoreando. Se pueden observar pérdida 0% y está en línea. De repente hay proveedores que no nos damos cuenta y de repente tienen pérdida de paquetes. Aquí vamos a ver en rojo, pérdida 5%, 20%, y cuando de plano se cae 100%, ya es cuando automáticamente ya da de baja el servicio. Pero esto es una visualización cuando entremos al dashboard, ver esta información que nos interesa mucho de entrada. Entonces, vámonos aquí al dashboard, vámonos a los pasos. Ya ajustamos la WAN, ya ajustamos el gateway para que esté monitoreando un IP externo. Ya agregamos el widget de gateway. Vamos a ver el DHCP. Les comenté que de fábrica pfSense, o no se los había comentado, de fábrica sigue usando el servicio clásico, el ISC DHCP server, pero ese ya quedó, ya no es desarrollo, ya está utilizando lo que se llama KEA, que es el reemplazo. Pero pfSense sigue de fábrica usando el clásico. Vamos a decir en este momento que utilice el nuevo. Para esto es muy sencillo. Vámonos a System, Advanced, Networking. Y aquí está, miren, de fábrica es el clásico, le voy a decir que utilice el nuevo, que de HCP. Lo seleccionamos, parte baja, salvamos y listo. ¿Ok? Vámonos a los pasos. ¿Y esto dónde lo encontramos? Aquí en pfSense son los servicios que tiene él disponible para utilizar. De fábrica, ¿cuántos servicios tiene corriendo pfSense? Vamos a Status, Service, y aquí los tenemos. El de Pinger, que es el que se encarga del gateway, que está pingueando para ver si el gateway, el proveedor sigue en línea. Aquí está el que ha de HTTP, el NTP del tiempo, SSH que lo habilitamos nosotros, el syslog para almacenar todos los logs del sistema y el Unbound, el DNS Resolver de pfSense. ¿Ok? Entonces aquí lo tenemos. Vamos a revisar el que hay de HTTP, servicios de HTTP Server. Aquí lo tenemos. Vamos a ver aquí a la LAN. Recuerden que dijimos que el pool es del 100 al 150. Esto no lo voy a tocar. Para laboratorio es más que suficiente. ¿Cuánto dura la IP que asigna pfSense a los clientes? Son en segundos. El list que le llama son 7200 segundos, máximo 86400 segundos. Que después de ese tiempo el cliente pide otro IP y se lo asigna al DHCP. ¿Ok? Así que aquí este ya está listo para trabajar. Vámonos a los pasos. Vámonos al punto 19, revisión del DNS Resolver. Les comento, se le conoce como un DNS caché. ¿Por qué? Porque cuando un cliente consulta un destino, supongamos yahoo.com, responde pfSense y almacena ese registro por un determinado tiempo. Si ese cliente vuelve a consultar el mismo destino y aún está el registro vivo porque tiene un tiempo de vida, le entrega la información. Ya no consulta los DNS externos pfSense, sino en ese momento le entrega la información del caché. Imagínense 100 clientes haciendo consultas de manera simultánea, eso hace un DNS eficiente. Entonces, vámonos a pfSense. Aquí están servicios. Al principio pfSense manejaba solamente el DNS Forwarder, que es un DNS caché también, pero muy limitado, y posteriormente agregaron el Resolver, que es el que recomiendan ellos, que tiene más funcionalidades.
Le vamos a dar un clic. De fábrica ya está listo para trabajar, no voy a hacer ningún cambio. Responde peticiones en todas las interfaces, excepto en la parte pública. Recuerden que PFSense les comenté que de fábrica no acepta, no responde ningún paquete del exterior. Así que el DNS Resolver solamente responde a nivel LAN, así que no se preocupen cuando les digo que responde en todas las interfaces. Hablando a nivel LAN, nada hacia el exterior. Así como les comenté, ya está listo para trabajar. Si más adelante ocupan hacer alguna modificación, las pueden llevar a cabo sin problema. Pero aquí encontramos su configuración. Así que regresamos al dashboard, vamos a los pasos. El 20, pruebas de comunicación. Esto es con el ping. Vamos a hacer dos pruebas de comunicación. Aquí con el cliente, que en este caso es el equipo host, que tiene como a PFSense como gateway también. Vamos a mandarle 500 paquetes. Podemos mandarle más, pero vamos a una validación con 500 paquetes a yahoo.com. Vamos a dejarlo que termine. Y otra prueba que también les recomiendo mucho es a través con PFSense, que no hay ninguna intervención, directamente que él se comunica al exterior. Vamos a darle aquí el 8. Entramos a la consola. Ahora sí estamos en modo Unix, que PFSense recuerden que es un Unix. Y vamos a mandarle también 500 paquetes. Regularmente recomiendo que sean más. Esto lo hago yo, como sugerencia para validar el estatus de cómo se encuentra el proveedor de internet, ya que un proveedor, por ejemplo, empresarial, no debería tener ningún paquete perdido. Y muy importante, cuando hagan las pruebas, ese tipo de pruebas, lo hagan con el equipo conectado a la red con cable, no Wi-Fi, porque el proveedor, en dado caso que tengan un tema de troubleshooting, que estén revisando un tema de comunicación o intermitencia, no les va a ser válida las pruebas. Tiene que ser el equipo conectado con su cable UTP. Como es mi caso, todo está conectado por red. Así que le voy a mandar aquí, vamos a ponerle aquí es C500, pero podemos mandarle más, ya es decisión de ustedes, 1000, 2000, para validar qué tan sano está la comunicación del proveedor. Y vamos a mandarle aquí, vamos a pinguear a pfsense.org y ya más adelante revisamos cómo terminó, ahora sí, un cliente dentro de la red y cómo terminó PFSense. Y vamos a ver cómo eso nos va a dar, cómo está de lo sano nuestro proveedor de internet en cuanto a la comunicación. Es una prueba muy básica que se la recomiendo. Así que vamos a dejar esto corriendo, regresamos a la filmina, estamos en el 20, pasamos a el 21, pruebas del DNS. Y esto no lo podemos, les quería comentar, esto no lo podemos hacer en el GUI. Aquí tiene una opción para el ping, pero está muy limitado, es algo que siempre les he comentado. Lo máximo que podemos mandar son 10 paquetes y esta prueba no me sirve. Tienen que ser pruebas con mayor cantidad de paquetes para que sean válidas y ahora sí tengamos un estatus de cómo está el proveedor, la comunicación de PFSense hacia nuestro proveedor de internet. Entonces, pruebas del DNS, aquí mismo, Diagnostics, DNS Lookup. Aquí lo tenemos. Recuerden que registramos dos DNS y aparte PFSense, que es un DNS caché. Vamos a consultar pfsense.org. Lo tenemos. Le presionamos Lookup. Y importante que vamos a validar que todos los DNS nos resuelvan. Miren, el DNS 2 es lo que duró. DNS 1 es lo que duró. El IPv6, que es un interno de PFSense. 0 segundos. Aquí entra el caché. Aquí entró el caché ya, porque recuerden que ya consultamos, entonces ya entró el caché. Aquí lo podemos ver y nos retornó IPv4 y IPv6. Vamos ahora a ver la página de FreeBSD. Le damos Enter. Vean, IPv4 y IPv6. ¿Cuánto duró el DNS caché? 193 microsegundos. Duró más que los DNS externos. Ahora bien, vamos a ver operar el caché. Otra vez consultamos el mismo destino. Vean, 0 microsegundos. Así está, y aquí estamos viendo que los DNS, y lo más importante, que todos están respondiendo, porque si alguno no le responde, significa que ese DNS o está caído o hay problemas de comunicación para llegar a él, y si tenemos esos casos, tenemos que cambiar el DNS o revisar qué está pasando, porque eso puede ser una red lenta y más cuando tenemos comunicación a internet. Así que periódicamente revisen cómo están sus DNS, que todos respondan. A ver, vámonos a la página de YouTube. Vean, respondió el 2, respondió el 1 y aparte también el caché. Otra vez revisamos el caché 0 microsegundos. Así que es una prueba muy rápida que podemos validar que el DNS está funcionando. Y también vámonos del lado del cliente. Vamos a abrir otra consola, NSLookup. Me equivoqué, perdón, Enter. Vean aquí, servidor DNS determinado, MyFirewall, que es PFSense, el IP 2.1. Vamos a consultar facebook.com. Vamos a ver si del cliente
que es el equipo host, le responde porque pfSense es el gateway. Bien, miren, respondió. Ahora vámonos a x.com, Twitter, respondió. Vámonos a netbsd.org, respondió. 3 pruebas, en las 3 respondió pfSense sin problemas. Entonces con esto me dice que el cliente debe poder navegar sin ningún problema. Así que pasamos a los pasos. Regresamos. Un momentito. Aquí está. Seguimos con el punto 22. Reiniciar el Access Point. Ahora sí vamos a validar comunicación con los clientes. Voy a reiniciar el Access Point y validar que le entregue el IP. Un momento. Solamente voy a esperar unos segundos, un minuto, y revisamos, ya que reinicie aquí el Access Point. Vámonos aquí a pfSense. Vámonos donde podemos ver los IPs que entrega el DHCP. Recuerden, ahorita vamos a ver el diagrama. Acabo de reiniciar el Access Point conectado al switch. Y como está configurado por DHCP, le tiene que entregar el primer IP disponible. Así que vámonos a pfSense. Vámonos a status de HTTP list. Vean, aquí apareció el primero. EAP, este es mi access point, ya le entregó, es el 100. Vamos a validar. Ya terminó, este sigue pingueando. Vamos a ver la siguiente consola, damos exit. Voy a pinguearlo. Vamos a darle un ping. A ver si me responde el access point. Ahí lo tenemos. Entonces, ahora lo que sigue, voy a prender mi primer equipo de cómputo. El primer cliente 1, vamos a prenderlo. Y que es el paso 23. Así que me voy a regresar aquí a mi equipo de cómputo. Voy a prender una de mis máquinas virtuales. Vamos a prender esta. Iniciamos. Y le tiene que entregar el IP siguiente, que es el 101. Solamente esperamos que arranque aquí este cliente. Ahorita estamos encendiendo el cliente Windows 11. Cliente número 1, que también le tiene que dar IP pfSense. Así que vámonos a esperar. Minimizamos el remote desktop. Ya arrancó. Le damos enter. Vámonos a el DHCP list. Vamos a darle F5. Vean cómo ya le entregó el 102. Eso solicitó el 102. En su momento, posiblemente el otro cliente en su momento va a tomar el 101, alguno de los clientes que tengo por acá. Pero ya le entregó IP también. Le entregó el 102, que fue el que solicitó ese cliente. Así que vamos a ver, vamos a pinguearlo también. El 102, vean, hay comunicación con ese cliente. Vámonos a los pasos. Ya tenemos el cliente 1, vamos a validar con el cliente 1 que se pueda navegar. Vamos a ver un momentito. Estamos con este cliente. Vamos a revisar los parámetros que le dio. Vámonos a Network. Mano izquierda, cambiar opciones del adaptador y aquí los tenemos. Aquí está conectado, es el cliente. Vamos a ver sus parámetros que le entregó. Vean, es el 102, máscara 24, el gateway de HTTP y el DNS, pfSense. Aquí está. Así que vamos a hacer una prueba rápida del DNS. Son pruebas para validar que el cliente tenga todo el camino listo para que pueda navegar hacia internet y se comunique en la red interna. Bien, ya le respondió pfSense el 2.1, yahoo.com.mx. Vamos a ver. Vamos a ver aquí este detallito, a ver, .com. Este le respondió, vamos a ver el .mx, ya le respondió. Vamos a ver a YouTube. Muy bien, Facebook. Ahí tardó un poco con uno de los queries. Es importante notar eso, validar esa parte, pero creo que fue nomás algo momentáneo. Recuerden que mi proveedor es residencial, así que no le puede tener sus detalles también. Ahorita me respondió todos los DNS. Vámonos con el último, ebay.com. Está respondiendo, entonces debe poder salir a internet. Así que si le doy un ping a la página de yahoo.com.mx, vean, me está respondiendo. Todo esto me dice que el cliente debe poder navegar. Vámonos a abrir el navegador y vamos a empezar. Vámonos a la página de pfSense. Ya cargó, perfecto. Vámonos a la página de linux.com.
ya cargó. Vámonos a la página de freebsd.org, el padre de pfSense, ya cargó. Vamos a ver aquí una de las noticias. Perfecto, vámonos a la página de centus.org. Ya cargó, muy bien. Entonces vámonos aquí a FreeBSD y vámonos a la parte Get FreeBSD. Vamos a descargar AM64, la imagen que mide esta que dice Boot Only. Ya empezó la descarga, perfecto, descargando. Vámonos a pfSense, vámonos a el dashboard, vámonos a status, gráficas de tráfico. Vean cómo la WAN está descargando. Vámonos, seleccionamos LAN y aquí tenemos el 102 descargando. Miren, el cliente número 1 ya está descargando y se está comunicando a través de pfSense. Es una validación que tenemos que hacer, se las recomiendo. De aquí lo que sigue, vámonos a los pasos, vámonos con el cliente 2. Voy a conectar mi access point, mi equipo móvil al access point. Un momento nada más. Encendemos el Wi-Fi. Vamos a buscar el access point, la señal. Muy bien, ya se conectó. Vámonos a pfSense, IPs asignadas. Vean, ya apareció aquí un Galaxy. Miren, el 101 aquí está conectado. Ahora, ¿cómo puede ver este equipo? Aquí tengo una aplicación para poder verlo. Miren, acá lo tenemos. A Power Mirror. Ya terminó de descargar, vean, ya terminó los 530 megas. Trial, con esta aplicación yo puedo ver la pantalla de mi equipo móvil. Un momento nada más, claro, debo estar en la misma LAN. A ver, vamos a buscarme un momento. Aquí lo encontramos. Listo. Vean, aquí está mi equipo móvil conectado a pfSense. Así que vamos a irnos a el navegador. Voy a irme a la página de pfSense para ver si vemos el GUI 2.1. Le damos Enter. Vean, lo mismo que nos marcó lo que es el Chrome. Le decimos continuar y aquí está, miren, me voy a firmar. Me firmo. Ahí está el banner que les comenté. Ahí estamos conectados a pfSense. Así que voy a abrir otra pestaña. Vamos a irnos a youtube.com y estamos navegando. Si yo me voy, por ejemplo, acá a pfSense, status, gráficas de tráfico, selecciono la LAN y por aquí van a ver el 101. Miren, voy a ver aquí un video. Se escucha el ruido. Miren, aquí está el cliente 101. Aquí está, miren. Aquí está, se está comunicando a través de pfSense por el access point. Aquí lo tenemos, miren, el 101. Tenemos comunicación. Así que está funcionando. Ya vimos que se comunicó el cliente 1, cliente 2. Regresamos a los pasos. Ya hicimos el paso 23, el 24 con el cliente móvil. Vamos a ver las reglas del firewall. Importante, como les comenté, de fábrica pfSense. En la WAN no hay ninguna regla que permita el tráfico, así que todo está bloqueado. En la LAN es lo contrario, todos los clientes se pueden comunicar desde la LAN hacia el exterior. Pero esto se puede modificar más adelante. Ustedes pueden agregar reglas de qué puertos quieren que los clientes se puedan comunicar del exterior. Para hacer un poquito más segura su red, se lo recomiendo mucho. Hay que controlar eso porque hoy en día hay más con los ataques que sufrimos, ya que también podemos ser atacados por la parte interna de la red. Es un laboratorio, pero para que ustedes también, es lo importante para que aprendan todo eso y se eduquen de cómo agregar reglas en el firewall. En mi canal tengo varios videos al respecto. Entonces aquí tenemos las reglas del firewall. Repito, la WAN no recibe ningún paquete del exterior. Este es tráfico de entrada inbound, que se le conoce, y la LAN es outbound, de la red interna de la LAN hacia el exterior. Entonces vámonos a revisar. Recuerden que dejamos los ping a ver cómo nos fue. Vean, ya terminó. Se transmitieron 500 paquetes y se recibieron los 500. Tuvimos un 0% de paquetes perdidos. Vamos a ver la regla, el ping del lado del cliente, del host.
De igual manera, miren, se mandaron 500, se recibieron 500, no hubo pérdida. Esto me dice que mi proveedor de internet, al ser residencial, está sano. Yo puedo incrementarle aquí si gusto, mándale 1000, 2000 y vamos a ver cómo se comporta. Pero esto me dice que tengo comunicación sana. Así que regresamos a los pasos. Ya revisamos las reglas del firewall. Ahora sí, paso 26, importantísimo. Como les comenté, muchos mencionan que PFSense no lo actualizan y que tardan mucho, pero si hay actualizaciones, y lo he mencionado en mi canal, hay un paquete que vamos a instalar que se llama System Patch. Así que para esto, vámonos a PFSense, System Package Manager, Available Package, paquetes disponibles, buscamos System, Enter, System Patches, esta es la versión, y le damos aquí al botón de instalar. Así es como se instalan paquetes y solamente le damos aquí confirmar. Conforme vayan aprendiendo PFSense, posiblemente van a llegar aquí a instalar paquetes disponibles para la plataforma. Lo más importante que no marque error, suceso, así que todo fue un éxito. Ahora bien, vámonos aquí a System y aparece esta opción Patches, es ese programita. Vean, son todos los parches que están disponibles después de que salió la 2.8.1 listos para utilizar o para aplicarse, porque realmente son códigos, es PFSense PHP, así que parchan parte del sistema. Y aquí tienen los links donde explican qué es lo que están solucionando. Así que en este caso yo voy a aplicar todos, le doy un clic, le doy a aceptar, listo, y también podemos revertirlos, podemos ver el código también, y si quieren debuguear también, si quieren meterse más a profundidad. Pero para arrancar esto estamos parchando PFSense y ahora sí vamos a tener un sistema actualizado. Lo único que voy a hacer yo es darle un reboot. Le doy submit. Ya solamente esperamos que regrese el sistema y continuamos. Listo, ya regresó. Nos firmamos. El sistema está funcionando. Este detallito, no se preocupen. Check upgrade, no hay problema. Es un pequeño warning nada más. Vamos a darle a marcar que ya lo leímos. Así que no hay nada de que asustarnos. Vámonos de nuevo a los pasos. Ya actualizamos el sistema. El 27 ya reiniciamos y ya validamos que podemos navegar. Vámonos con uno de los clientes que tenemos aquí. A ver, seguimos navegando. Vámonos a la página de ACDC. Muy bien, estamos navegando. Vámonos a PFSense, vámonos a servicios y seguimos navegando. Soporte, seguimos navegando. Entonces, regresamos a los pasos y llegamos al número 28. Entonces, hasta aquí hemos terminado ya. Ya tenemos un laboratorio y lo más importante que podemos utilizar VirtualBox, que es una plataforma que podemos instalar ya sea en Windows o en Linux. En esta ocasión es Windows. El siguiente video voy a trabajar con Linux, también con VirtualBox, para hacer un laboratorio y puedan empezar su curva de aprendizaje con PFSense. Vimos mucha información, espero que les sea de gran utilidad a aquellos que están empezando en el mundo de redes y quieren aprender PFSense. Entonces, de mi parte es todo. Si este video te gusta, los likes son bienvenidos. Compártelo con tus colegas. Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias abajo del video de favor. Y también les recuerdo que tenemos un curso en Udemy, PFSense de Principiante Experto 2025. Está basado en 2.7.1 de PFSense, que a la 2.8.1 han sido pocos cambios. Realmente aún les sirve para la actual versión de PFSense. También, si requieren soporte de asesoría o consultoría de los videos que veo aquí en mi canal, me pueden consultar sin problema. En la descripción del video pueden encontrar datos de cómo contactarme. Ahora sí se despide su amigo Pedro el Perico Moreno y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.